Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Preparaos porque el vídeo de hoy está lleno de chismes jugosos, anticipación palpitante y, posiblemente el dulce sonido de campanas de boda. Así es, vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante universo de Yaman y Demet, o mejor dicho, en las vidas entrelazadas de Can Yaman y Demet Özdemir, y vamos a desentrañar todos los rumores, las pistas sutiles, los anhelos fervientes y por supuesto, la posibilidad latente de una unión matrimonial. ¿Será que finalmente están a punto de dar el gran paso hacia el altar, un paso que uniría sus destinos para siempre? Quedaos conmigo hasta el final y lo descubriremos juntos. Y antes de que se me escape, si sois nuevos por aquí, os invito cordialmente a suscribiros a mi canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos repletos de novedades impactantes, chismes explosivos y muchísima buena vibra. Sin más preámbulos, vamos allá. Bueno, ¿por dónde empezamos a desentrañar este intrincado misterio? El romance entre Can Yaman y Demet Özdemir, para muchos de nosotros, es una de esas historias que nos enganchan desde el primer segundo, una trama que nos absorbe por completo y nos deja anhelando más. Su química en la pantalla era sencillamente innegable, un fuego abrasador que parecía trascender la barrera de la televisión y llegaba directo a nuestros corazones, encendiendo una chispa de esperanza y emoción. Y claro, después del arrollador éxito de la serie Erkenci-Kuş, una producción que conquistó corazones en todo el mundo, las especulaciones sobre si su relación era meramente profesional, o si existía algo más profundo, algo más íntimo y significativo, se dispararon por las nubes, alimentando la imaginación de miles de fans. Durante un largo periodo de tiempo, tanto Can como Demet adoptaron una postura muy reservada con respecto a su vida personal. Intentaban diligentemente mantener las cosas en la más estricta privacidad, lejos de la mirada implacable del ojo público y de la persecución constante de los paparazzi, esos incansables cazadores de noticias del corazón. Pero como bien sabemos, en el deslumbrante y a menudo implacable mundo del espectáculo, la discreción absoluta a veces se convierte en una misión prácticamente imposible. Las fotografías robadas, los comentarios ambiguos, las miradas cómplices, cada pequeño detalle era analizado con lupa por los fans más acérrimos, esos detectives del amor que no dejan escapar ni una sola pista. Y es que, seamos honestos por un momento, la conexión palpable entre ellos era innegablemente evidente. En las entrevistas bromeaban con una complicidad asombrosa, se reían a carcajadas, se complementaban mutuamente. Era como si se entendieran a la perfección con una sola mirada, como si compartieran un lenguaje secreto que solo ellos podían descifrar. Y eso, por supuesto, alimentaba aún más las esperanzas fervientes de que su romance fuera real, de que el amor que irradiaban en la pantalla se extendiera a sus vidas fuera de ella. Luego, de repente, después de un tiempo de aparente felicidad, las cosas parecieron enfriarse drásticamente. Cada uno de ellos tomó caminos diferentes, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Can se aventuró a Italia para protagonizar la exitosa serie Viola come il mare, mientras que Demet continuó cosechando éxitos resonantes en Turquía con otros proyectos igualmente ambiciosos. Parecía que la llama del amor se había apagado por completo, y que el dulce sueño de verlos juntos en la vida real se desvanecía poco a poco, dejando tras de sí una estela de decepción y nostalgia. Pero, ¿es posible que el destino, ese maestro de las sorpresas y los giros inesperados, tenga otros planes guardados bajo la manga para ellos? En los últimos meses, los rumores sobre un posible reencuentro romántico han vuelto a surgir con una fuerza inusitada, como un torbellino de emociones y especulaciones. Fotografías intrigantes, comentarios enigmáticos en las redes sociales, me gusta sospechosos que parecen enviar un mensaje oculto. Pequeñas pistas dispersas aquí y allá que han hecho que los fans vuelvan a ilusionarse con la idea de verlos juntos de nuevo, de presenciar el renacimiento de su amor. Y aquí es donde entramos en el terreno resbaladizo de la especulación desenfrenada, pero también en el reino mágico de la esperanza inquebrantable. ¿Qué ha cambiado fundamentalmente en sus vidas para que este acercamiento repentino sea posible? ¿Por qué este renovado interés en retomar lo que una vez fue? ¿Será que el paso implacable del tiempo ha curado viejas heridas, permitiéndoles ver con mayor claridad lo que realmente importa en la vida? Algunos sugieren que el reencuentro se debe a un proyecto profesional en común, una oportunidad única para unir sus talentos y volver a brillar en la pantalla. Se rumorea que están considerando seriamente trabajar juntos en una nueva serie o película que promete ser un éxito rotundo.
Y claro, el simple hecho de compartir un set de grabación durante largas horas podría reavivar la chispa latente entre ellos, despertando sentimientos olvidados y reavivando la llama del amor. Otros, con una visión más romántica y optimista, creen fervientemente que simplemente se han dado cuenta de que se extrañan mutuamente, que la ausencia ha hecho mella en sus corazones. Que la distancia física y emocional les ha hecho valorar lo que tenían y que ahora están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación, dejando atrás el pasado y mirando hacia un futuro juntos. Pero, ¿y la boda? ¿De dónde surge todo este revuelo mediático sobre campanas nupciales, sobre un futuro matrimonio? Pues bien, la verdad es que no existe ninguna confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Todo se basa en rumores persistentes, en comentarios filtrados de fuentes cercanas y, por supuesto, en la ferviente esperanza de los fans, que sueñan con verlos caminar juntos hacia el altar. Se ha hablado insistentemente de que Khan le habría propuesto matrimonio a Demet durante un viaje secreto y romántico a un destino paradisíaco. Que Demet ha sido vista luciendo un anillo deslumbrante en su dedo anular, un anillo que podría ser la señal de un compromiso inminente. Que sus familias se han reunido en secreto para planear los detalles de la boda, desde el lugar de la ceremonia hasta el banquete nupcial. Pero, repito una vez más, nada de esto ha sido confirmado oficialmente. Lo que sí es una verdad innegable es que tanto Khan como Demet están solteros y sin compromiso formal en este momento. Y que ambos han expresado en alguna ocasión su deseo genuino de formar una familia en el futuro, de construir un hogar lleno de amor y alegría. Así que, considerando estos factores, la posibilidad de una boda no es tan descabellada como podría parecer a primera vista. Además, no podemos ignorar el inmenso poder de los fans, esos seguidores leales que los han apoyado incondicionalmente a lo largo de los años. El apoyo incondicional que han recibido a lo largo de sus carreras es simplemente inmenso, un torrente de cariño y admiración que los impulsa a seguir adelante. Y en ocasiones la presión ejercida por los fans puede influir en las decisiones que toman los famosos, especialmente cuando se trata de su vida personal. Quién sabe, quizás Khan y Demet estén considerando seriamente la posibilidad de dar el gran paso, al menos en parte, para complacer a sus seguidores, para hacer realidad el sueño de miles de personas que los admiran y los quieren. Y aquí es donde me gustaría conocer vuestra opinión sincera. ¿Creéis que Khan y Demet están destinados a estar juntos, que su amor es un cuento de hadas hecho realidad? ¿Os gustaría verlos casados, sellando su amor con un compromiso eterno? ¿Qué pensáis de todos estos rumores persistentes sobre la boda, de todas estas especulaciones que inundan los medios de comunicación? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones, conocer vuestros puntos de vista y compartir nuestras reflexiones sobre este tema tan apasionante. Por supuesto, también es importante mantener los pies en la tierra y ser realistas. En el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas cambian a una velocidad asombrosa. Hoy están juntos y mañana separados por circunstancias imprevistas. Hoy hay boda con todos los adornos y mañana divorcio con titulares escandalosos. Así que aunque nos haga ilusión la idea de ver a Khan y Demet casados, celebrando su amor con una gran fiesta, también debemos estar preparados para cualquier escenario posible, incluso para aquel que no queremos imaginar. Lo que sí es innegable es que su historia, ya sea real o ficticia, nos ha hecho soñar a muchos, nos ha transportado a un mundo de fantasía y romance. Nos ha recordado que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados, que a veces se esconde a la vuelta de la esquina. Y que a pesar de los obstáculos y las dificultades, las segundas oportunidades existen, que siempre hay una posibilidad de volver a empezar. Y al final, eso es lo que realmente importa. Que sigamos creyendo en el amor, en la magia que transforma vidas y en la posibilidad de un final feliz, un final de cuento de hadas. Ya sea en la pantalla grande o en la vida real, que sigamos cultivando la esperanza y la fe en el poder del amor. Y si Khan y Demet deciden dar el gran paso, uniendo sus vidas para siempre, pues bienvenidos sean. Seremos los primeros en celebrar su felicidad, en aplaudir su valentía y en desearles un futuro lleno de amor y prosperidad. Pero hasta que ese momento mágico suceda, sigamos disfrutando de su trabajo, de su talento innegable y de su química electrizante. Sigamos apoyándolos en sus carreras individuales, celebrando sus éxitos y acompañándolos en sus desafíos. Y sigamos cruzando los dedos para que algún día sus caminos se vuelvan a unir, ya sea en el ámbito profesional, compartiendo proyectos emocionantes, o en el ámbito personal, construyendo un amor duradero.
Mientras tanto, prometo seguir investigando, buscando pistas ocultas y manteniéndolos informados sobre cualquier novedad que surja en torno a esta apasionante historia, a este romance que nos tiene a todos en vilo. Así que no os despeguéis de mi canal. En resumen, en el vídeo de hoy hemos hablado extensamente de los rumores sobre una posible boda entre Can Yaman y Demet Özdemir, repasando su historia de amor, analizando las pistas que han ido dejando a lo largo del tiempo y compartiendo nuestras opiniones y reflexiones sobre el tema. Hemos soñado con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, de presenciar el renacimiento de su amor. Y hemos reflexionado sobre el poder del amor y la magia en el mundo del espectáculo, sobre la capacidad de estos sentimientos para transformar vidas y unir destinos. Quiero agradeceros de todo corazón por haberme acompañado hoy en esta aventura, por haberme brindado vuestro tiempo y vuestra atención. Espero sinceramente que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo, creando este espacio para compartir nuestras pasiones y nuestras ilusiones. Recordad que vuestro apoyo es fundamental para mí, que vuestros comentarios y vuestro cariño son el motor que impulsa mi canal. Así que antes de despedirme os invito una vez más a que me dejéis vuestros comentarios abajo, expresando vuestras opiniones y compartiendo vuestras reflexiones. Me encantaría saber qué pensáis sobre este tema y si creéis que Can y Demet están destinados a estar juntos, que su amor es un cuento de hadas que merece un final feliz. Y por supuesto, no os olvidéis de darle un merecido me gusta a este vídeo si os ha gustado, de compartirlo con vuestros amigos y familiares para que también se unan a la conversación, y de suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos, que estarán cargados de sorpresas, novedades y mucho entretenimiento. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.